Saludos, querido oyente. Pedimos a nuestro Señor Dios su dirección en la lectura de su santa palabra. Póngase cómodo, pues empieza su programa El Sembrador. Un saludo, querido oyente. Es un gusto encontrarnos por este medio para leer la palabra del Señor y escuchar su voz. En esta última sesión estamos terminando nuestra serie denominada La Armadura de Dios. Haremos lectura de Efesios capítulo 6 versos 18 al 20. La palabra de Dios dice así: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Muy bien. En base al texto que acabamos de leer, tocaremos 5 puntos referentes a la oración. Número 1, el tiempo en el que debemos orar. Número 2, el contenido de nuestras oraciones. 3, la legitimidad de nuestras oraciones. Punto 4, la perseverancia en la oración. Y número 5, la intercesión en oración. Empezamos con nuestro primer punto, el tiempo en el que debemos orar. El apóstol Pablo le escribe a los hermanos en Éfeso para recordarles que la comunicación con nuestro Dios no está limitada al tiempo cronológico que pasamos orando, ni al lugar en que alzamos nuestra voz en oración. Eso quiere decir que si eres salvo por Cristo y alzas un clamor fugaz de socorro, de auxilio a Dios, por más que haya sido una oración en tu corazón, es decir, internamente, pero consciente de a quién te estás dirigiendo, Dios inclina su oído a tu clamor, como dice Salmos 34:15. Los ojos del Señor, dice el Salmo, están sobre los justos, sobre sus hijos, los justificados por Cristo, y sus oídos atentos a su clamor. Cuando Nehemías se enteró que el muro de Jerusalén había sido derribado, oró a Dios por su pueblo en todo el capítulo 1, y de la misma manera anhelaba que se le conceda ser escuchado por el rey. Y cuando esto sucedió por la providencia de Dios, leemos en Nehemías 2:4. Me dijo el rey, dice Nehemías. ¿Qué cosa pides?, le preguntó el rey. Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey. Como podemos apreciar en este verso, la oración de Nehemías fue fugaz. Él lanzó internamente un clamor al Señor e inmediatamente comenzó a responder la pregunta del rey Artajerjes. Con esto no estamos diciendo que entonces no debes dedicarle tiempo a la oración. Al contrario, en Mateo 6:6 Jesús dice que cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. ¿Sabes qué? Debemos orar tanto que el tiempo que le dedicamos a orar a Dios en nuestro aposento, en lo secreto, no sea suficiente. Tanto así que debamos orar también en el camino al trabajo, en el camino a la universidad, a la escuela, en fin. A eso se refiere Pablo cuando insta a los salvos por Cristo a orar en todo tiempo. Y de la misma manera hace referencia a orar en todo lugar. A veces esperamos que llegue el día establecido de reunión de oración de la iglesia para recién orar, ¿verdad? Pero, ¿qué hemos hecho toda la semana con nuestra vida de oración? Nada. Pablo escribe en 1 Timoteo 2:8 diciendo: por tanto quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas, sin ira ni contiendas. Así como el cristiano debe vivir en santidad y alzar manos santas cada día y en cada área de su vida, no solo los domingos, pues eso es hipocresía, de la misma manera el cristiano debe vivir en oración en todo lugar, como dice Pablo, no solo en las reuniones congregacionales de oración. Con esto no estamos diciendo que no debas congregarte a orar junto a tus hermanos, sino que si el día de reunión de oración es el único día en que hablas con Dios, entonces algo anda mal en tu relación con el Señor. El cristiano debe vivir orando. No hay un tiempo inoportuno para Dios en el que no puedas acercarte a orar. Sea de noche o sea de día, el Señor en su misericordia escucha el clamor de los suyos. Y así pasamos a nuestro punto número 2, el contenido de nuestras oraciones. Efesios 6:18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Hoy en día encontramos muchas malinterpretaciones sobre la oración.
Y una de ellas tiene que ver con el contenido de nuestras oraciones. Pensamos que orar a Dios es solo para pedir lo que queremos. Y no me malinterpreten, no estoy diciendo que no debamos pedir, pues somos totalmente dependientes de Él, le necesitamos siempre. Acabamos de ver el ejemplo de Nehemías. El problema radica en que muchos le buscan solo cuando les conviene. Piensan que Dios es como esas tiendas de compras por internet, donde haces tu pedido y unos días después recibes lo que pediste en la puerta de tu casa. Entonces los servicios de aquella tienda de compras descansan para ti hasta tu siguiente requerimiento. De ninguna manera creas que orar a Dios funciona así. El contenido de nuestras oraciones incluye las peticiones, pero no es solo eso. Nosotros en oración debemos también elevar acciones de gracias. Primera Tesalonicenses 5, 17 al 18 dice: orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y Pablo le está escribiendo a cristianos, a los redimidos por la fe en Jesús. Hay que resaltar que el apóstol dice que hay que ser agradecidos en todo. Eso incluye aquellas cosas por las cuales nos cuesta en nuestra naturaleza pecaminosa agradecer. ¿Cuántos han llegado al punto de darle gracias a Dios por la prueba? Por aquella situación de dolor con la cual Él cincela tu corazón para hacerte conforme a su voluntad. Y lo interesante es que la razón de agradecer a Dios por la prueba es que nos permite contemplarle de una manera más amplia. El dolor o la situación difícil puede que siga, pero el solo hecho de conocerle un poquito más y admirar a aquel que es eternamente admirable, lo vale todo y mucho más. ¿Agradeces a Dios en tus oraciones? Ya sea por las cosas agradables o simples, como también por las que te forjan. Quizás es momento de considerar empezar a dar gracias por todo en tus oraciones. Pero nuestras oraciones también deben contener alabanza. Cuando nosotros oramos, reconocemos las proezas de Dios, reconocemos y alabamos a Dios por su misericordia, por el simple hecho de ser escuchados por Él, le alabamos. Salmo 103, versículo 1 dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. El salmista alaba a Dios en su oración por sus proezas y le rinde adoración por su misericordia y santidad. Pero también en nuestras oraciones debemos confesar nuestro pecado ante Dios, pidiendo en arrepentimiento que nos ayude a alejarnos del pecado. Por eso es que el cristiano debe vivir en oración, porque tristemente estamos en este mundo que nos bombardea con su contenido pecaminoso. En las calles, en la televisión, en internet, en el trabajo, universidad, escuela, en la casa. En todo lugar estamos expuestos a pecar, ya sea con la mirada o con el pensamiento. Pero es en ese preciso momento, porque somos conscientes cuando pecamos, ¿verdad? En ese instante debemos confesar nuestro pecado en oración. Confesar tu pecado al Señor es reconocer lo que hiciste de manera específica. Si mentiste, confiesas tu mentira con la intención sincera de no volver a mentir. Cabe recalcar que aquí estamos hablando de personas que ya son salvas de la condenación por haber creído en el Evangelio de Cristo. Y si bien la salvación no se pierde, eso no quiere decir que el cristiano debe pecar deliberadamente. El cristiano, el Hijo de Dios, no practica el pecado, como dice 1 Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, dice Juan, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Eso quiere decir que si el cristiano peca, no lo hace como por deporte, disfrutando de pecar y siendo constante en aquello, sino de una manera involuntaria. ¿Tiene responsabilidad al pecar? Claro que sí. Pero él no está tranquilo ni gozoso con pecar, sino que vive un martirio espiritual, pues el Espíritu Santo, Dios mismo morando en él, le impulsa al arrepentimiento, a alejarse del pecado y cortar con este de raíz. En Salmos 32 vemos en la vida del rey David la importancia de reconocer nuestro pecado delante de Dios. Y en los versos 3 al 5 dice:
Mientras callé mi pecado, dice David, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y así pasamos a nuestro tercer punto, la legitimidad de nuestras oraciones. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu. Como decíamos hace un momento, la oración, la comunicación directa con Dios, es un privilegio de los hijos de Dios, aquellos que hemos sido salvados por la fe en el Evangelio de Jesús. Orar en el Espíritu es una comunicación espiritual y se necesita exclusivamente al Espíritu Santo, quien mora solo en los discípulos de Cristo. Y es necesaria la intervención del Espíritu Santo en nuestras oraciones porque los creyentes, como humanos, falibles, personas en proceso de santificación, pero aún así no perfectos, no sabemos qué pedir ni cómo pedir en nuestras oraciones. Y como dice Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que nuestras oraciones son legitimizadas, autenticadas por el Espíritu que nos selló como hijos de Dios, y así tenemos conexión directa con nuestro Padre Santo. No necesitamos repetir versos memorizados como hablando al vacío. La conversación con nuestro Padre debe ser genuina, sincera. Punto número 4. La perseverancia en la oración. Efesios 6:18 dice, velando en ello, en la oración, con toda perseverancia y súplica. Dios nos manda a orar sin cesar, como dice 1 Tesalonicenses 5:17. Es un mandato. No debemos desistir en nuestra comunicación con Dios. Sea que recibamos lo que le pedimos o no, eso no es un condicionante para que dejemos de orar. Debemos ser obedientes a lo que Dios nos manda. A veces pensamos que mientras más oramos, más derecho tenemos de que Dios nos dé lo que le pedimos. No funciona así. Nuestro Dios es soberano y en su soberanía Él ha decretado que muchas cosas sucedan si los suyos oran incesantemente. Así que Pablo, inspirado por Dios, le manda a la iglesia a velar, a perseverar en oración. Punto número 5. La intercesión en oración. Pablo en Efesios 6, versos 18 al 20, le pide a los efesios orar por todos los santos. Algo que lamentablemente es muy manifiesto en la iglesia hoy en día es el egoísmo. Y esa es la actitud natural del corazón pecaminoso del ser humano. Pero como salvos por Cristo, tenemos el Espíritu de Dios quien nos impulsa a resistir los deseos de la carne, entre ellos el egocentrismo. Pablo insta a la iglesia a orar por los demás hermanos y no exclusivamente por nosotros mismos. El apóstol se incluye como un objeto de oración al decir, oren por mí. Lo interesante es que, aunque Pablo se encontraba en la cárcel al escribir esta carta, entre cadenas por causa del Evangelio, su petición no es necesariamente salir libre, sino que su petición es que Dios le dé palabra para dar a conocer con denuedo, con valentía, el misterio del Evangelio. He aquí el ejemplo de un siervo de Dios que no se tiene a sí mismo como el centro del universo. Pablo, no siendo egoísta, busca primeramente glorificar a Dios obedeciendo su mandato de predicar el Evangelio. Esta es una actitud totalmente imitable para la iglesia en el siglo XXI, pues Pablo imitaba el ejemplo de Cristo, quien siendo Dios se hizo semejante a los hombres, humillándose hasta la muerte en la cruz y resucitar con victoria para salvación de los que creen en Él. Si Cristo se entregó desprendidamente por nosotros, ¿quiénes somos nosotros para no orar desprendidamente, sin egoísmo, por aquellos por quien Cristo dio su propia vida? Amada iglesia de Cristo, estamos en medio de una gran batalla espiritual y Dios nos ha provisto las herramientas para pelear día a día y una de ellas es la oración. La pregunta es, ¿cómo está ocupando la iglesia esa herramienta espiritual de comunicación directa con nuestro general, Jehová de los ejércitos? Gracias a Dios por su santa palabra.
y porque su misericordia se renueva día a día. Este fue su programa, El Sembrador. Para más información, contáctese por la página de Facebook que lleva por nombre Franco Morón Flores. Será hasta una nueva oportunidad, si el Señor así lo permite. Amén.